Este video tiene como objetivo la explicación del instrumento que ha sido elaborado por diferentes actores de la Dirección Regional de Educación de Puriscal. La primera parte que vamos a ver es la parte administrativa, que la vamos a ver aquí abajo, en esta pestañita que se llama Administrativos. En este caso vamos a colocar el circuito educativo, que el circuito educativo lo vamos a elegir en cada uno de los circuitos que tiene la Dirección Regional. En el caso si colocamos circuito 01, solo nos va a aparecer las instituciones del circuito 01. En este caso coloco CTP de Puriscal. El nivel vamos a colocar, en este caso, secundaria o colocamos primaria. El año vamos a colocar 2022. En el nombre de la persona docente, en este caso voy a colocar mi nombre, que sería Ronald Arias Falles. Correo electrónico, en este caso voy a colocar el correo electrónico oficial del MEP. Después vamos a colocar el nombre de la asignatura, que en este caso va a ser sistemas operativos. La nota de aprobación, como es de cuarto ciclo, vamos a manejar con un 70. Y la sección, en este caso vamos a colocar la 12.1. Después viene un punto crucial, que son los componentes de evaluación según el REA. Aquí es importante que recordemos que de acuerdo a las modalidades y de acuerdo a las materias, esos componentes van a variar. Entonces nosotros elegimos de acuerdo a mi asignatura y a mi modalidad. Si vamos a ver, hay muchas asignaturas y modalidades que, por ejemplo, no tienen proyecto. Entonces, si no tenemos un componente que está aquí, simplemente lo dejamos en blanco. Pero al final, la sumatoria nos tiene que dar 100. En este caso voy a utilizar el componente de evaluación para educación técnica, que sería 40, 10, 20, 10 y 20. Entonces, si ustedes ven, aparece la sumatoria que es 100 y se quita el mensajito de error. De nuevo, recalcar, si no tenemos proyecto, quitamos el proyecto y ajustamos los demás componentes. Lo siguiente que vamos a hacer, que solo se va a realizar la primera vez, va a ser irnos a la lista de estudiantes y hacer la correspondiente vaciado de datos. Este vaciado de datos lo podemos hacer de dos maneras, copiando y pegando desde las listas que genera el SIGSE o haciéndolo manualmente. En este caso lo voy a hacer yo manualmente. Voy a colocar el primer estudiante, Arias Fallas Ronald. Vamos a colocar la cédula 11537 0036. Si ustedes ven, por lo general el SIGSE nos va a dar la cédula con guiones, pero el correo lo tiene sin guiones. Entonces aquí de una vez nos da el correo del estudiante. Vamos a colocar un segundo estudiante, por ejemplo colocamos Vargas Calderón Verónica. Y en la cédula 1-1 de esta manera. Entonces nos va a dar la información de los dos estudiantes. Tenemos un máximo de 40 estudiantes por asignatura, recordando segundo los rangos de matrícula, tenemos un tope de 40. Entonces, por cantidad de estudiantes no va a haber problema. De nuevo, esto solo se hace una vez, o si ustedes tuvieran que hacer alguna modificación, si hay un ingreso o un traslado de estudiantes. Nos devolvemos a la parte administrativa y vamos a ver que nosotros podemos trabajar en 2 semestres, en el primer semestre y en el segundo semestre. Aquí estamos pensando en que este instrumento nos va a poder servir para el resto del año. Entonces, por ejemplo, si vamos a darle mostrar primer semestre, de una vez nos va a llevar al registro. Si ustedes ven aquí, estamos en el registro general del primer semestre. Si me devuelvo la parte administrativa y le doy mostrar segundo semestre, me va a llevar al registro general del segundo semestre. En este caso nos devolvemos y vamos a trabajar con el primer semestre. Aquí nos van a aparecer los estudiantes del primer semestre.
En este caso, por ejemplo, yo tengo a Ronald y a Verónica, que son los únicos dos que he trabajado, que he ingresado, perdón. Nos vamos a la parte del trabajo cotidiano. Como el trabajo cotidiano es un proceso complejo y que tiene muchas variables, vamos a calificarlo en una hoja aparte. Vamos a darle ir aquí para que nos lleve al cotidiano o vamos a ir a esta pestañita que se llama cotidiano 1S. Entonces, cualquiera de las dos funciona. Por ejemplo, le voy a dar la pestañita y me va a llevar aquí. Si ustedes ven, aquí tenemos los estudiantes, aquí nos van a aparecer todos los estudiantes y aquí nos van a aparecer los indicadores. Aquí tenemos hacia abajo hasta 50 indicadores que podemos colocar. Vamos a comenzar a colocar los indicadores. Por ejemplo, vamos a colocar indicador 1, indicador 2 y así sucesivamente de acuerdo a los indicadores que ustedes tienen en su planeamiento y que ustedes tienen que elaborar. En este caso, los indicadores ustedes aquí lo pueden escribir lo más complejo que quieran, pueden hacerlo porque es muy flexible en ese sentido. Es muy flexible en ese sentido. Nos va a dar la posibilidad de manejar unos conceptos que vamos a utilizar el resto del instrumento, que es la celda en blanco, la celda vacía y la celda calificada. En este caso, a Ronald vamos a calificarle el primer indicador, digamos que el primer indicador va a tener un 3, el segundo indicador va a tener un 1 y el tercer indicador va a tener un 3. A Verónica vamos a calificar el primer indicador con un 3, el segundo indicador no se lo voy a calificar, no va a tener un 0, simplemente no se lo va a calificar por X, Y, Z situación. Y el tercer indicador lo voy a calificar. Entonces, si ustedes ven, cada uno de los estudiantes que califico se va a trabajar de forma individual. Si nos devolvemos al instrumento, al registro, en este caso Verónica tiene un 100 o el 40% y Ronald tiene un 7 o un 31 de porcentaje. ¿Por qué? Porque en el cotidiano, la cantidad de indicadores que yo voy a trabajar puede variar. Esto también puede variar porque recordemos en la parte de adecuaciones, puede ser que yo tenga un indicador 4, un indicador 4 o otro indicador aquí, que nosotros podemos escribirlo como queramos, que solo se los voy a trabajar a Ronald. Entonces, por ejemplo, que aquí tiene un 3 y aquí tiene un 2. Y estos no se los voy a calificar porque yo voy a trabajar con unos indicadores específicos para Ronald. Entonces, por eso le digo que la parte de cotidiano, al ser tan compleja y tan flexible, esta pestaña nos va a dar la opción de calificarlo de forma más intuitiva y más flexible. Podemos darle aquí unas observaciones generales y a cada uno de los indicadores para que ustedes también lleven un registro por ahí. Entonces recordemos, tenemos aquí el indicador, el nombre y hacia abajo calificamos de acuerdo a los indicadores que yo necesito calificarle a Ronald. Y puedo no calificar indicadores, puedo poner un 0 o puedo calificarlo de 1, 2 y 3. También recordar que si todos tienen ceros en los indicadores, al final van a tener un 1, porque no podemos poner un 0. Entonces, eso es importante también recalcar. Nos devolvemos al registro general y vamos a la parte de tareas. En la parte de tareas, manejamos el mismo concepto de celda en blanco, 0 o calificada. ¿Por qué? Porque puede ser que yo con Ronald necesite enfocar indicadores, entonces le voy a dar más tareas que a Verónica. Entonces, por ejemplo, a Ronald yo le voy a dejar 3 tareas, por ejemplo, aquí va a tener un 10, aquí va a tener un 5 y aquí va a tener un 10, pero en el caso de Verónica solo le voy a dejar la tercera tarea. Entonces en esta tuvo un 10, tuvo un 100. Entonces eso también es importante. Tenemos un máximo de 5 tareas. Esto de acuerdo a las conversaciones que diferentes actores, profesores, asesores nos recomendaron. Entonces tenemos un máximo de 5 tareas. Nos devolvemos, paramos pasando para acá y vamos a la parte de pruebas.
En la parte de pruebas tenemos hasta 3 pruebas. Según el REA y los lineamientos que tenemos para este año, nosotros vemos que las pruebas en algunos casos solo es una, en otros casos son mínimo 2, y en el caso de, por ejemplo, las de inglés, que son más flexibles por ser orales, escritas, en este caso tenemos entonces hasta 3 pruebas. Recordar que si solo hacemos una prueba, entonces borramos esto y ajustamos el porcentaje aquí a 20. ¿Qué pasa si queremos que el porcentaje queremos que sea un 25? Nos dice que de acuerdo a que lo que nosotros colocamos, nos estamos sobrepasando. De hecho, ven aquí que nosotros el porcentaje según REA colocamos que es 20. Entonces, ajustamos a 20 y listo, se quita y aquí lo podemos corroborar. Si tenemos 2, entonces hay que ajustarlo 10 y 10 o 15 y 10. Bueno, eso es de acuerdo como ustedes quieran calificarlo. En este caso no tenemos el concepto de celda en blanco porque un estudiante si no hizo una prueba no la hizo del todo. Entonces aquí sí, colocamos los puntos obtenidos y de acuerdo a los puntos obtenidos, digamos que aquí tuvo 30 puntos, aquí tuvo 15 puntos, nos va a dar la nota y nos va a dar el porcentaje. Entonces ustedes lo único que ocupan es los puntos obtenidos y los puntos totales. Simplemente colocan cuántos obtuvo y listo. Eso es todo. En este caso, de nuevo recalcar, si solo hacemos una prueba, simplemente ajustamos el porcentaje aquí a 20 y eso es todo. Vamos a la parte de proyecto. En la parte de proyecto vamos a ver que según el REA nos dice que nosotros lo vamos a manejar por etapas. Normalmente lo vamos a manejar por 3 etapas. Si no fueran 3 etapas, simplemente quitamos los puntos de una etapa y listo. Eso es todo. Ahora, es importante que aquí me aparece 20. ¿Qué pasa si lo que dijimos al principio? ¿Qué pasa si yo no califico proyectos? Si yo en mi materia no califico proyectos. Simplemente esta parte la dejamos en blanco. No la tocamos. Si yo no califico proyectos, de hecho, esto es un ejemplo que vamos a hacer. Vamos a ir aquí a la parte administrativa, vamos a buscar proyecto, voy a borrarlo, ajusto la calificación para que me dé 100 y me vengo de nuevo al registro general y si ustedes ven, si yo intento calificar algo aquí, no me da el porcentaje porque no asigné un porcentaje al principio, entonces el porcentaje obtenido no lo va a tener. Solo si yo lo coloco al principio porque si mi asignatura sí lo tiene bien. Entonces ustedes ven que algún componente ustedes no lo utilizan, simplemente no lo llenan y el porcentaje no se ve afectado. En este caso, si los voy a utilizar, entonces lo voy a volver a cambiar. Yo voy a poner 60, perdón, era 20. Y me vengo aquí al proyecto. Entonces, en este caso solo tiene una parte del proyecto, entonces no me está dando el porcentaje total. Aquí vamos a colocar 30 y en este caso vamos a colocar 30 para terminar con el 20%, que esto es importante de manejar a la hora de calificar nuestro proyecto. En el caso de la asistencia, para hacerlo un poquito más intuitivo y más instrumento que ustedes manejen, la asistencia, al igual que el cotidiano, lo vamos a manejar en una pestaña aparte. Entonces nos vamos a ir aquí o podemos darle aquí asistencia, cualquiera de las dos. Vamos a irnos a la fichita de ir. Si ustedes ven la asistencia para el primer semestre, nosotros tenemos bastantes posibilidades. Por ejemplo, Ronald y Verónica, que son los únicos 2 estudiantes que ingresé. Para el día de hoy, que para el día de hoy es 9 del 03 del 2022. El día de hoy yo tengo que asignar cuántas lecciones doy el día. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar que yo doy 4 lecciones. Entonces, ausencias injustificadas, sabemos que si nosotros no le damos o no colocamos que el estudiante no vino,
el estudiante tiene presente por defecto. Entonces nosotros tenemos que colocar las ausencias injustificadas, las ausencias justificadas y las tardías. Por ejemplo, ausencias justificadas, digamos que tuvo una, digamos que tuvimos un recreo por ahí y cuando regresaron el recreo tuvo una tardía, entonces tuvo una. Si nos devolvemos, vemos que la cantidad total de lecciones impartidas en el semestre es 4 porque solo lo hemos visto un día, tiene 4 lecciones, ahí va a ir aumentando de acuerdo a los días que ustedes van colocando. Tiene lección y media ausente, porque recordemos que una tardía es media ausencia injustificada, y esto representa un 6 del porcentaje. Esto, de acuerdo a la tabla que nos da el REA, ya de una vez les tira el porcentaje que tiene cada uno de los estudiantes. También podemos dar unas observaciones generales. Observación. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para nosotros calificar. Esto se hace exactamente igual para el primer semestre o el segundo semestre. Recordamos que si quiero trabajar en el segundo semestre, simplemente damos el botoncito del segundo semestre y llenamos la información del segundo semestre. Ahora, el acta o la calificación, o qué tenemos nosotros de calificación para el primer semestre. Para el primer semestre, nosotros tenemos una calificación general por todos los estudiantes. En este caso, solo tengo a dos, a Ronald y a Verónica. Vemos que Ronald en el trabajo cotidiano tuvo un 27, en pruebas tuvo un 20, en tareas tuvo un 8, en proyecto tuvo un 20, en asistencia tuvo un 6, la nota final es un 81 y él tiene una condición de aprobado. En este caso, Verónica no tiene un 60 porque no terminamos de calificarla y está aplazada por el momento. Entonces, esto es importante aquí ustedes van a ver la información de los chicos, de cada uno de ellos, y la nota de forma general. Si bajamos aquí tenemos que podemos imprimir esto y firmarlo aquí. Ahora, también es importante algo, compañeros, en el acta final, tenemos también un acta final. Esta acta final es el acta final del primer y del segundo semestre. En este caso, tenemos que en el primer semestre, Ronald tuvo un 81, en el segundo semestre, por tema que no lo hemos calificado, tiene un 7, y la nota final es un 44 por el momento, porque le ponemos 2 semestres, lo dividimos entre 2, por el momento está aplazado. Pero ya cuando coloquemos el segundo semestre ya esa nota va a cambiar. Y por último también tenemos un registro individual, que el registro individual me va a dar o me va a mostrar las notas de cada uno de los estudiantes de forma individual. En este caso vamos a ver las notas de Ronald, vemos la información aquí de Ronald, vemos que en el primer semestre tuvo esta calificación, tuvo un 81, y en el segundo semestre todavía no tiene, entonces la condición por el momento es aplazada. Pero eso es una forma más individual de verlo. Este sería el instrumento, compañeros, de nuevo recalcar, tenemos la posibilidad de calificar primer semestre y segundo semestre al mismo tiempo. Simplemente es de utilizarlo de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Muchas gracias.